En esta exposición vamos a volver a temas anteriores, expuestos y escritos. Este tiene que ver con el iluminismo y lo que Horkheimer y Adorno llamaban iluminismo del iluminismo, la crítica de la crítica. ¿Qué nos interesa? Nos interesa mostrar la arqueología del saber del iluminismo. Ya lo hicimos de alguna manera antes en las exposiciones y en los ensayos que mencionamos. Hicimos hincapié en el iluminismo como crítica y la vinculación de la teoría crítica y de las teorías críticas, hablando en plural, con el iluminismo, la herencia del iluminismo. También la vinculación del marxismo con el iluminismo, sobre todo de la crítica de Marx, no solamente de la crítica de la economía política, sino de la crítica de la ideología, de la crítica de la dialéctica de Hegel, de la crítica que desarrolla Marx en sus cuadernos histórico-políticos, crítica a la política. Entonces, estas críticas tienen que ver con el iluminismo, tienen que ver con la crítica, con una labor, por así decirlo, de la inteligencia o intelectual respecto a estructuras de dominación, estructuras de poder, estructuras de explotación, hablando del modo de producción capitalista, o más tarde, ya en el marxismo crítico o en el postmarxismo, la crítica al sistema mundo capitalista, que tiene que ver con el marxismo afro, pero también tiene que ver con el marxismo latinoamericano, por ejemplo, la teoría de la dependencia, que tiene que ver con la crítica de la vinculación entre colonialismo y capital. Estos marxismos, tanto el latinoamericano como el afro, se desenvuelven en esa conexión y en la crítica de ese tipo de conexiones de la dominación mundial. Entonces estamos hablando de la arqueología y el desenvolvimiento de arqueología del iluminismo en la crítica. Las expresiones prácticas, sociales, revolucionarias, tienen que ver también con el iluminismo. No solamente con la arqueología del iluminismo, sino lo que hemos llamado las contragenealogías del contrapoder, es decir, de la irrupción social frente a las estructuras de poder. Entonces vemos que el iluminismo es crítica. La pregunta es cómo esta herencia se pierde y se convierte en una impostura, para decirlo directamente. ¿En qué momento se vuelve una ideología aquello que era una crítica de la ideología? ¿En qué momento se vuelve una apología de la economía política cuando era una crítica de la economía política? ¿En qué momento se vuelve una propaganda cuando precisamente la crítica de la ideología demolía no solamente la ideología, sino todas las consecuencias de la ideología y sus procedimientos operativos que tienen que ver con la propaganda? ¿En qué momento todo esto se vuelve otra cosa, paradójicamente? ¿En qué momento se pierde la crítica al iluminismo y se vuelve un oscurantismo? O sea, ¿dónde empieza esta paradoja? ¿Qué ocurre? Podemos en la historia notar
los hitos de estas transformaciones, o más bien de estas imposturas, de estas usurpaciones de términos, de imágenes, vaciando el sentido y el contenido de los términos y de las imágenes, apropiaciones de figuras, no sé si metáforas, pero sí de figuras con el objetivo de la manipulación política. Todo esto se ha visto en el fenómeno de la burocratización del partido, sobre todo del Partido Comunista. Ahí está el tema. Cuando se toma el poder, empieza no solamente la regresión, sino la restauración de un Estado policial, que es una especie de regreso, ni siquiera a un Estado liberal con carácter represivo, sino un regreso a los estados policiales, territoriales de las monarquías absolutas. Y peor aún, ya en un contexto mayor, se vuelve a las formas del despotismo del imperio antiguo. ¿En qué momento ocurre todo esto? ¿Y cuáles son los engranajes, no de esas transformaciones, ni siquiera de estas metamorfosis, sino de estas usurpaciones? Porque algo ocurre en el medio, en el transcurso, donde precisamente se reprime el iluminismo, a los portadores del iluminismo, se reprime a la crítica, se reprime a los críticos, y por lo tanto van a ser sustituidos por algo completamente distinto y opuesto, por burócratas, por funcionarios, por propagandistas, quizás en algún momento por ideólogos que todavía usan la razón en términos de legitimación del poder y de la dominación, queriendo justificar que lo que hay y sigue habiendo es una revolución y no una contrarrevolución. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la contrarrevolución dentro de la revolución? Esto es muy importante porque se sigue hoy en día, en la actualidad, en plena crisis de la civilización moderna, en el contexto mayor de la crisis planetaria, de la crisis ecológica, en plena crisis del sistema mundo capitalista, de las geopolíticas del sistema mundo capitalista, que están enfrascadas en una guerra, en la guerra de Ucrania, que no solamente es la guerra de la Federación Rusa contra Ucrania, sino es la guerra de la OTAN contra la Federación Rusa y quizás también en el horizonte mayor, en la lontananza, contra la República Popular de China. Entonces, todos están metidos en este juego político que hemos denominado el juego geopolítico de los señores de la guerra y del capital. Porque estamos hablando no de una Unión Soviética, que de soviética no tenía ya nada, sobre todo en el periodo de Stalin, aunque los soviets son expropiados del poder después de la finalización de la guerra civil, de la victoria contra los rusos blancos, de la victoria del ejército rojo contra los rusos blancos, porque no devuelven el poder a los soviets. Bueno, pero eso ya lo dijimos varias veces. Y también en la Revolución China ocurre algo. ¿En qué momento esa revolución deja de ser una revolución? Desde la Revolución Cultural, después de la derrota de la Revolución Cultural, antes. La hipótesis interpretativa que hemos usado es de que la Revolución Cultural intenta, como el prolekult en la Unión Soviética, continuar la revolución, profundizar la revolución, vivir las consecuencias de la revolución y del iluminismo y del arte y de la estética. Pero hay una represión contra el prolekult y obviamente hay una represión contra la revolución cultural que quería
que se establezca la revolución, el control de la revolución en base a los soviets, a las comunas, obreros y campesinas. Pero el Partido Comunista, la burocracia, la nomenclatura del Partido Comunista y sobre todo el ejército intervienen después de 10 años contra la revolución cultural. Esa es la hipótesis que hemos usado. Bueno, hay otras hipótesis también que dicen que la revolución cultural es violenta, adquiere características violentas y de represión de la cultura antigua china, de la herencia de Confucio, quizás también la herencia de las otras expresiones filosóficas, ¿no? Como el yin yang, ¿no? De las expresiones de Lao Tse, la visión filosófica que podemos comparar con la dialéctica de Lao Tse, y que más bien la revolución cultural es una regresión oscurantista. Pero esa es otra hipótesis, que habría que contrastar estas hipótesis. Pero ¿a dónde vamos? De todas maneras son hitos que tenemos que evaluar y analizar, porque ya nos muestran de que algo pasa en la arqueología, en la génesis del iluminismo, en la contragenealogía del contrapoder, que va a ser sustituido por la genealogía del poder, el retorno al círculo vicioso del poder, y por lo tanto, para el retorno de formas de dominación, inclusive anacrónicas, que se convierten en formas de dominación barrocas, en vez de ir a un estado revolucionario, en transición, como postulaban los bolcheviques, la dictadura del proletariado, se deriva en un estado policial con características de control muy fuerte y centralizado de la burocracia del partido, de una burocracia de funcionarios sin inteligencia, en el sentido de que no había la inteligencia, es decir, aquellos que ejercen el papel de intelectuales habían desaparecido, es decir, habían sido arrinconados, asesinados o llevados a la Siberia o al Gulag. Entonces, ¿qué se llama? No se necesitaba pensadores, críticos, iluministas, marxistas. Lo que se necesitaba eran funcionarios que repetían mecánicamente consignas y armaban las consignas de tal manera mostrando como si hubiera una teoría. Por ejemplo, la teoría del Diamat, la dialéctica materialista de Konstantinov, o el materialismo histórico también de manuales. Eso no es una teoría, eso es un armado, es un plagio grotesco de algunos enunciados que aparentan ser marxistas, cuando en el fondo son ideología pura de una burocracia que busca legitimar la dominación despótica. Ese es el tema en qué momento el iluminismo se pierde y es sustituido por un nuevo oscurantismo, que ahora adquiere características posmodernas para jugar con ese término del Lyotard, al que ha renunciado obviamente, y que los apologistas de otras formas, en este caso liberales, de dominación, de legitimación de la dominación liberal, que es la continuidad de las formas de dominación y de legitimación del modo de producción capitalista, del sistema monocapitalista, que abiertamente se mueve por lo que ellos llaman el libre mercado
la libre empresa y la competencia, aquello que va a derivar de manera posmoderna en el neoliberalismo. Muy bien, hay otras formas de ideológicas de legitimación de las formas de dominación geopolíticas del sistema mundo capitalista, que en un interregno, en el interregno de la Segunda Guerra Mundial, entran en la alianza con las otras formas de dominación frente a otra forma de dominación totalitaria que es el nacionalsocialismo. ¿No ve? Y el falangismo y el fascismo. Entonces, esta alianza entre liberales y estalinistas terminan en la derrota de la Wehrmacht o Wehrmacht, es decir, termina en la derrota del ejército alemán, termina en la derrota del Tercer Reich. Y esta alianza, en vez de perdurar, que era lo más lógico desde el punto de vista de la geopolítica, bajo el control de dos hiperpotencias, terminan no solamente en una concurrencia que se va a llamar Guerra Fría, sino terminan en el colapso de lo que se ha venido a llamar los estados socialistas de la Europa Oriental. Cuando ocurre esto, ¿qué es lo que está pasando? No es que ha caído el socialismo, socialismo no había. No puede implantarse el socialismo por decreto como lo pretendió Joseph Stalin en 1953. Las tres no desaparecen por decreto. Lo que se va a conformar en la práctica y efectivamente es una nueva estructura de clases en la Unión Soviética, donde la burocracia va a sustituir a la burguesía y obviamente se va a burguesar. Si bien no tiene de manera inmediata el control privado de los medios de producción, tiene el control mediatizado de medios de producción que supuestamente son públicos y sociales, son del Estado. Pero este control lleva precisamente a la conformación de una clase, la burocracia, que pasado el tiempo y con el derrumbe de los estados de la Europa Oriental y sobre todo de lo que se viene a llamar la Unión Soviética, esta clase termina convirtiéndose en la burguesía, en la nueva burguesía, que es caracterizada y calificada como una burguesía mafiosa, que controla los medios de producción ahora de manera privada, heredados de la Unión Soviética y de los estados socialistas de la Europa Oriental. Entonces, lo que tenemos es no solamente la figura de una impostura, que es un término muy global, sino de una figura que podemos llamar de barroquismos, de abigarramientos de todo tipo, donde además de usurpaciones hay imposturas y reacomodos, restauraciones, actualizaciones de las restauraciones, pero también modernizaciones con características posmodernas, es decir, con características fuertemente virtuales, donde, digamos, la legitimidad no va a ser ideológica o plenamente ideológica o caracterizada de ideológica en el sentido pleno de la palabra, sino va a ser una legitimación mediática, donde se van a usar los medios de comunicación de manera masiva. Se va a ir más allá de la propaganda y la publicidad y se usan los medios para imponer en el imaginario una realidad que no existe. Es decir, la realidad ya no solamente es producto del poder, como decía Michel Foucault, sino la realidad es producto de la virtualización irradiante de los medios de comunicación. Entonces, estamos asistiendo al uso de términos, a usos discursivos, a usos de
manipulaciones audiovisuales muy fuertes que definitivamente han sustituido la realidad en el imaginario colectivo. Entonces, si nosotros vemos el momento de no solamente del estallido de la guerra de Ucrania, sino antes y después, ¿no? Han habido otras guerras. Es decir, no podemos olvidar que hay una secuencia de guerras donde los responsables son los señores de la guerra de la capital de un lado y del otro lado. O sea, no podemos olvidarnos la Primera y la Segunda Guerra del Golfo, no podemos olvidarnos la intervención en Libia, la intervención en Siria, que han destruido estados, nación y han destruido países. Tampoco podemos olvidarnos de lo que ha ocurrido con Yugoslavia. Y tampoco podemos olvidarnos de otro lado de la guerra en Chechenia, de las guerras de Georgia, que han sido guerras altamente genocidas, destructivas de ciudades, con fuertes ataques a la población civil. Entonces, ambos tienen manchadas sus manos. Ambos jugadores del juego geopolítico, ambos perfiles de los señores de la guerra del capital, que pretenden ser distintos, tener objetivos distintos, unos de defensa, otros de ofensiva, mutuamente se critican de agresión y de agresores, pero en realidad son los señores de la guerra del capital. Es decir, estamos hablando de formas de dominación capitalista, de formas de expansión capitalista, de formas de geopolítica de expansión capitalista, incluyendo obviamente a la República Popular de China, que ha dejado hace tiempo, digamos, el proyecto socialista. Lo que ellos llaman socialismo de mercado es en realidad un capitalismo de Estado. Y lo que ha sido la Unión Soviética, que la Unión Soviética tiene el nombre, como hemos dicho, es un capitalismo de Estado. Eso era capitalismo de Estado. Y si nosotros tomamos la crítica de Kurz, un marxista crítico alemán, que dice que en realidad ambos formaron parte del mismo modo de producción capitalista, ambos no salieron de la teoría del valor, ambos valorizaron y por lo tanto no desapareció la clase obrera, el proletariado, en lo que se llama la Unión Soviética y los Estados socialistas de la Europa oriental y también de la República Popular de China, es decir, el socialismo oriental, en pleno sentido de la palabra, no desaparecieron porque estaban las clases sociales, se seguía explotando a los proletarios y a los trabajadores, y en el caso de China se sigue explotando a los campesinos. Entonces, lo que ha seguido ocurriendo es de que el capitalismo ha seguido adquiriendo formas de expansión con características altamente barrocas y abigarradas. Y el término más apropiado, el concepto más apropiado es el sistema mundo capitalista, que tiene una comprensión más compleja de lo que es el capitalismo. No es solamente un concepto metodológico como el modo de producción capitalista, sino es un concepto histórico, político, económico, social y cultural, una figura que nos explica precisamente cómo se articulan estados y capital, ideologías y capital, cómo se articulan estas formas que derivan en la geopolítica del sistema mundo capitalista. Entonces estamos hablando de la redituación mayúscula y barroca y abigarrada del capitalismo. Y lo que ahora tenemos es una nueva guerra entre capitalistas. La Primera y la Segunda Guerra Mundial han sido guerras de carácter global empujadas por capitalistas, por pugnas imperialistas. Ahora, en lo que va en la guerra de Ucrania, son pugnas de carácter interimperial, como hemos definido y mencionado, caracterizado y diferenciado en un ensayo que hemos llamado El eterno retorno de la guerra. Entonces, volviendo al tema, no hay iluminismo, no hay crítica. Ha desaparecido el sentido de la revolución.
pero también la praxis de la revolución. Aquí lo que hay son juegos de poder de señores de la guerra y del capital. Lo demás son manipulaciones virtuales de medios de comunicación masivos que ni siquiera llegan a elaborar una narrativa ideológica, sino muestran imágenes, manipulan hechos, se inventan hechos que no existen. Es decir, muestran escenarios, montan escenarios, aparecen en los medios, en las pantallas, expresando su propia versión de lo que está ocurriendo, que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, sino con sus propios imaginarios restringidos. Entonces, esto es lo que importa. Lo que importa es saber a lo que se está asistiendo, caracterizar a lo que se está asistiendo. Es decir, lo que se está asistiendo es, en términos generales, la guerra entre los señores de la guerra y del capital. Es una guerra de juegos geopolíticos, de figuras interimperiales. Una figura restringida de lo que pretendió ser, después de la Guerra Fría, el nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que era ya distinto, con ciertos desplazamientos, del orden mundial que se impone después de la Segunda Guerra Mundial y que imponen los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Con la desaparición de los estados socialistas de la Europa Oriental, el nuevo orden mundial pretende encaminarse, ya sea por algo que resultó imposible, el dominio absoluto de la hiperpotencia del complejo militar, tecnológico, científico, cibernético y comunicacional de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha quedado hipertrofiada a tal punto que tampoco podía, digamos, tener el control mundial, salvo, digamos, una presencia militar a través de sus bases militares por todo el mundo. Pero tampoco podía su complejo económico, tecnológico y científico controlar los mercados, porque lo que se va a desarrollar es precisamente la emergencia de nuevas potencias económicas que van a entrar en la competencia de los mercados y en las transformaciones tecnológicas que permiten precisamente la competitividad y la productividad de esas industrias que aplican tecnologías de punta. Entonces, asistimos por otro lado a figura de un multipolarismo. Entonces, parece que lo que se establece es una especie de intervalo incierto donde no se define ni por lo monopolar ni el multipolarismo, sino hay una indefinición. Es decir, ni por un lado ni por otro se llega a una situación incierta. Y en esa situación incierta, el nuevo orden político, que es el orden desde el punto de vista de Hart y Negri del imperio, el nuevo orden político que es criticado por Lazarato, que dice no hay un nuevo orden político, no hay un imperio. Es decir, lo que aparece es precisamente una especie de continuidad, de competencias, de concurrencias capitalistas que no llegan a un acuerdo que terminen formando un imperio, una dominación mundial, un nuevo orden mundial equilibrado, es decir, donde habrían acordado la aristocracia del sistema mundo capitalista, la oligarquía del sistema mundo capitalista, la gendarmería del sistema mundo capitalista, el pueblo, es decir, los estados-nación del mundo, del sistema mundo capitalista. No se habría llegado a eso, sino se habría evitado llegar a ese acuerdo de una manera irracional, donde la competencia, la concurrencia y la virulencia estaría
preponderando. Bueno, tanto en la versión de Harti-Nerio como en la versión de Lazzarato, no vamos a tomar partido ahorita, vamos a hacer un análisis posterior de este debate que nos parece muy interesante, tanto en un caso o en otro. Lo que tenemos precisamente es lo que estamos diciendo, una situación incierta donde precisamente la República Popular de China, que se ha convertido en la primera potencia económica y apunta a convertirse en una potencia o hiperpotencia, y lo que significaría básicamente un complejo militar, tecnológico, científico, cibernético y comunicacional paralelo o superior al complejo norteamericano. Entonces, en ese contexto, digamos, hay un juego geopolítico de ese nivel y de ese alcance mundial y global. Pero, a diferencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial, los complejos de los que estamos hablando, los complejos tecnológicos, científicos, militares, etcétera, tienen armas de destrucción masiva, armas de exterminio masivo. Es decir, si se desata una tercera guerra mundial, lo que se tiene como consecuencia es la derrota de todos, de las sociedades humanas, el acabose de la historia de las civilizaciones, el fin del mundo, no del planeta, del mundo, que es completamente distinto, no de la vida, pero sí de las sociedades humanas. Entonces, estamos asistiendo, digamos, a una concurrencia muy peligrosa, pero donde se están disputando, digamos, el control interimperial o el orden interimperial o el perfil y la configuración del orden interimperial, donde se están disputando precisamente los espacios. Y China reclama, digamos, una mayor preponderancia. En ese contexto, la Federación Rusa, que no es de ninguna manera una herencia de la Unión Soviética, sino es la implosión misma de la Unión Soviética, o el hacer emerger lo que ocultaba la figura superestructural de la Unión Soviética, que no tenía nada de estructura socialista, sino que en realidad restaura lo que dice Kautsky, el modo de producción asiático, y restaura en realidad un imperio despótico. Lo que tenemos precisamente es eso, es el retorno intempestivo a través de la figura de Vladimir Putin del despotismo asiático, con las características complejas de el antiguo imperio, de lo que fue la Unión Soviética y de lo que es ahora la Federación Rusa. Es decir, hay una restauración de la figura del imperio antiguo, pero en condiciones posmodernas, actualizadas, con armas de destrucción masiva y concurriendo en un capitalismo barroco. Algo queda del capitalismo de Estado, pero lo que se ha hecho es privatizar en manos de los que llaman los oligarcas, la burguesía mafiosa rusa. Entonces, tenemos distintas figuras. Esto no quiere decir que los otros no sean mafiosos, de ninguna manera. Es decir, solo que el perfil que adquiere esta oligarquía tiene expresiones más remarcadas en ese sentido, por el tipo de expropiaciones que hacen al pueblo ruso, a los pueblos orientales, a lo que pertenecía al Estado. Y los otros son también mafiosos en la medida que están metidos también en lo que llaman, o se llama más bien, la dominación del capital financiero especulativo y extractivista. Es decir,
ya están metidos, digamos, en la especulación capitalista, en la apropiación del excedente especulativo del capital. Y están metidos en conjunto en los tráficos del lado oscuro de la economía, y están metidos también en mantener o están atravesados por el lado oscuro del poder, por las formas paralelas del poder, que tienen que ver con los tráficos ilícitos. Entonces, fíjense, estamos pues en una guerra bastante compleja por las características no solamente virulentas, sino hipertrofiadas que han adquirido las formas anacrónicas de dominación. Eso es lo que tenemos que ver, observar y no perder de vista para entender la desaparición del iluminismo, la desaparición de la crítica, la desaparición de la crítica crítica, la desaparición de la inteligencia, es decir, de esa tarea de crítica. Poner las condiciones de posibilidad en el comienzo, poner la discusión o la reflexión en las condiciones de posibilidad, como lo hacía Kant. El iluminismo también tiene que ver con una herencia kantiana por esta crítica, porque es un filósofo que ha elaborado precisamente la crítica como tal. Aunque ya la crítica en el iluminismo era crítica y en la ilustración ya era crítica, sin necesidad de que haya un sistema filosófico que, digamos, labre esta crítica. Pero estamos hablando de la crítica, y esa crítica ha desaparecido. Lo que tenemos no es crítica, sino comentaristas de todo tipo, que obviamente picotean aspectos que pueden vislumbrar de la realidad, pero son aspectos. Y como son aspectos aislados de la realidad, descontextuados de la realidad, no comprenden esa realidad que es sinónimo de complejidad, o no comprenden esa complejidad que es sinónimo de realidad. Entonces hay una crisis intelectual, una crisis de la inteligencia, una crisis del iluminismo que ha desaparecido, y lo que tenemos precisamente son las formas desbordadas de los oscurantismos de todo tipo que pretenden brillar, pero de manera atiborrada o estridente, a través de la instrumentalidad tecnológica avanzada que tienen los medios de comunicación de masa. Y además, en el transcurso de todo lo que está ocurriendo, hemos tenido la famosa pandemia del COVID, que ha detenido el mundo, que ha despertado a teorías de la conspiración, por un lado, que tratan de interpretar lo que está ocurriendo, pero que ha asombrado por su carácter de expansión global, y donde los medios de comunicación han aprovechado y obviamente se han comportado de una manera terrorífica, han explotado el miedo. Entonces todo eso parece extraño y obviamente sospechoso, pero no podemos dejar de dibujar el panorama, de configurar este panorama en crisis, de la crisis múltiple, sin contar con este fenómeno que hemos llamado de panoptismo, de intención de control planetaria, que tiene que ver con la pandemia. Muy bien, entonces, para poder entender lo que está pasando en la guerra de Ucrania, es importante tener una mirada compleja. Desarrollar esa mirada desde la perspectiva de la complejidad, sinónimo de realidad, de las dinámicas complejas de la realidad, de los distintos planos de intensidad integrados y articulados que hacen a esta complejidad, de lo que hemos llamado el espesor del presente o los espesores del presente que actualizan antiguos temas en un presente con distintas configuraciones. Y obviamente nos interesa hacer este análisis
de la manera que tendría que ser una herencia del iluminismo para lograr entender el núcleo de las problemáticas, pero además abrir ese núcleo de las problemáticas, no es para liberar la luz. Y nosotros hemos dicho varias veces para liberar la potencia social y para liberar la potencia creativa de la vida. Bueno, este es un análisis que continúan los ensayos que hemos escrito y las exposiciones que hemos hecho a propósito de estos temas. Y ahí lo dejamos en espera, como decimos siempre, de continuar su discusión, su análisis, su reflexión.